Si ustedes recuerdan, venimos leyendo, he seguido el Evangelio de San Mateo. Y esta parte del libro que estamos leyendo tiene como temática la iglesia. Para decirlo más claramente, el pueblo de Dios, o sea, los discípulos de Jesús. ¿Cuáles son los criterios que tienen que tener los discípulos justamente para ser discípulos, para ser parte de esta iglesia, para ser parte del pueblo de Dios? Entonces ahí en ese capítulo estamos. Hay una palabrita clave allí en ese texto que yo se la voy a subrayar ahora y después vamos a entrar en el tema. La palabra, fíjense cómo está expresada. Dice así: después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. La palabra clave es esta: obligó. Los obligó a ir a la otra orilla. Y uno se pregunta, ¿y por qué los habrá obligado? Quiere decir que los discípulos se resistían, no querían ir del otro lado. Por eso tiene que obligarlos. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué los discípulos no quieren ir del otro lado antes que él? Y entonces vamos a meternos un poquito en el tema. En realidad, tanto la gente de Israel de ese tiempo, quizá como nosotros en estos tiempos, cuando queremos explicar o queremos decir algo a Dios, incluso en nuestra oración, nos dirigimos, casi diría yo, inconscientemente hacia arriba. Es como que, como dicen los israelitas, Dios habita en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Es como que está allá arriba. Incluso si ustedes ven cómo están construidas nuestras iglesias, son altísimas. Entran, las piezas normales nuestras entran como 10 veces por lo menos. O sea, está por allá arriba el techo, ¿no? Como que todo se dirige hacia arriba. Dios habita en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Es más, en los distintos lugares, incluso en nuestra patria, ¿no? Si vamos a los lugares más altos, a las montañas, allí parece que son lugares especiales como para encontrarse con Dios. En muchísimas de nuestras montañas, en lo más alto, ¿qué hay? Una cruz y Jesús crucificado. Porque es el lugar sagrado. Es como que siempre, por eso decimos, incluso los israelitas lo decían, no decían el reino de Dios, sino decían el reino de los cielos. Porque Dios habita en el cielo, para arriba, arriba. Así que fíjense cómo entonces, incluso nuestras oraciones, siempre las hacemos haciendo esa reverencia hacia lo alto. Pero, y ahí está también el otro tema, ¿y dónde habita el enemigo? ¿Dónde habita el enemigo? En las profundidades. Como nosotros decimos, en el infierno. ¿Qué es el infierno? Lo inferior, lo que está debajo de todo. Allá vaya a saber dónde, ahí habita el enemigo. Y por eso nos encontramos con que esta gente que rodeaba a Jesús tenía esta misma idea que por allí también tenemos nosotros. En realidad, si somos objetivos, no hay arriba y abajo, porque el mundo
gira todo el tiempo, la tierra gira todo el tiempo y arriba, vaya a saber qué es arriba y qué es abajo, no hay ni arriba ni abajo. Pero es para entendernos nosotros cómo entendían ellos y cómo por allí a veces también nosotros usamos esta terminología. Bien, ¿qué pasaba en el mar? Porque esta gente era pescadora. En el mar, cuando estaba todo calmo, los discípulos, los que eran pescadores, se animaban, se metían en el mar, iban a pescar y vivían de eso. Pero si había algún inconveniente en el mar, se veía algún viento sospechoso, aparecían algunas nubes por el horizonte, ya no era tan confiable el mar porque ellos entendían que cuando el mar empezaba a ponerse bravo, empezaba la ola a moverse, había dentro allí del mar, en las profundidades, muchos enemigos. Ahí vivía el enemigo. Entonces no había que meterse en el mar. Y menos con estas frágiles barquitas que tenía esta gente de estos tiempos. Es decir, tenían mucho miedo cuando el mar comenzaba a moverse un poquito. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Los discípulos que eran pescadores y que conocían el mar, estaban viendo, ¿qué cosa? Que se venía una tormenta. Y Jesús les dice que se metan en el mar y vayan hasta el otro lado. No querían saber nada. Ni loco querían entrar en el mar. Por eso dice el texto, Jesús los obligó. Es rara la frase. ¿Por qué tendría que obligarlos? Porque había un problema, se venía una tormenta. Y los discípulos no querían saber nada, tenían miedo de lo que había ahí adentro, en el mar, cuando el mar se movía. Porque aparecían enemigos, aparecían fieras, aparecían seres que ellos desconocían. Por eso cuando lo ven a Jesús caminando sobre el mar, ¿qué dicen? Es un fantasma. Un fantasma es alguien de ahí del abismo. Un ser que vaya a saber qué es, de dónde viene. Pero seguramente no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Entonces todos estos miedos tienen los discípulos cuando Jesús los obliga a meterse en el mar. ¿Qué ocurre entonces allí y qué mensaje les va a dar Jesús? Los discípulos que quieren avanzar hacia la otra orilla no pueden porque tienen viento en contra. Entonces están ahí luchando con la barca para poder avanzar, pero no pueden. Y ahí ven que Jesús viene caminando sobre las aguas. Jesús les da este mensaje. El Hijo de Dios tiene poder sobre todo lo que es el mal. Vence el mal. Y por eso camina sobre el mar, que es el lugar donde ellos entendían que estaban todas esas fuerzas ocultas del enemigo. Entonces Jesús va caminando sobre el mar y ellos lo reconocen cuando él mismo les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, que es un poco el modelo de los discípulos, va a decir a Jesús que lo haga caminar a él también sobre el mar. Y Jesús accede. Entonces Pedro baja al agua, comienza a caminar sobre el mar, pero al ver la violencia del viento, de las olas, se empieza a hundir. ¿Qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Lo toma de la mano, lo saca de ese momento. Cuando Jesús sube a la barca, se calma totalmente la tempestad.
¿Qué es lo que nos dicen los primeros santos, los santos padres de la Iglesia, del comienzo de la vida de la Iglesia? ¿Qué significado tiene esto? Y dice claramente así: la barca, esa es la barca de Pedro, es la Iglesia. Es la Iglesia. Nosotros estamos en la Iglesia y tenemos que ir hacia la otra orilla, que es lo definitivo, que es el puerto, que es esa vida para siempre. Vamos en una frágil barca en medio del mar. Y el mar hay días que está calmado y hay días que hay una tormenta terrible y parece que nos hundimos. Como este momento del mundo, que estamos pasando un problema muy serio y no sabemos cómo salir de acá y parece como que todo se va a terminar y estamos ahí, que no miedo. Así estaban los discípulos. ¿Qué nos dice Dios ante todo esto? Yo venzo el mal. Esta barca de Pedro, que parece frágil, que es la Iglesia, con Jesús es indestructible. Vamos a llegar tranquilamente a la otra orilla, no tengamos miedo. Jesús mismo lo dice a los discípulos, les dice junto con este Pedro, así: tranquilícense, soy yo, no teman. Así que fíjense el mensaje. En medio de las tormentas que estamos pasando y de la que pasa cada uno en particular, de sus propios problemas, de su propia salud, de sus propias cosas, de su familia, de lo que sea, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Tranquiliza toda tempestad. Estamos en manos de Él. Por eso es tiempo de renovar nuestra fe. Es tiempo de darnos cuenta que ese caminar en la Iglesia, si bien estamos en una barca que es muy frágil, como es la barca de Pedro, pero estamos seguros porque no solo está Pedro, también está, y especialmente está Jesús, el que vence el mal, camina sobre las aguas, en lugar del enemigo. Así que entonces hoy renovamos esa fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,